La policía ecuatoriana incauta alrededor de 72 kilogramos de cocaína que tenían como destino Europa. El narcotráfico junto con la violencia e inseguridad tienen cada vez mayor presencia en el país, en gran parte por los cárteles mexicanos. Estos han creado células extranjeras que operan en otras naciones para controlar el mercado de las drogas. El gobierno de Guillermo Lasso asegura estar controlando la situación, algo que niegan los expertos. Alex Piñón nos cuenta más. El gobierno mexicano continúa dando importantes golpes a las organizaciones criminales que operan en alrededor del 72% del territorio nacional. Trasciende la detención de un individuo apodado el F-25, uno de los presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y quien operaba principalmente en los estados de Jalisco y Zacatecas. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no ha dado detalles sobre la detención de este sujeto, se sabe que es una de las figuras importantes no solo en la expansión de la organización criminal, sino también en la escalada de violencia en el estado de Zacatecas. Recordemos que este cártel tiene un despliegue importante en los últimos 2 años, opera en el 20% de los municipios del país y ha hecho alianzas importantes con otras organizaciones criminales para expandir su poderío. Y han logrado esta expansión rápida principalmente a través de una especie de sistema de franquicias, es decir, un grupo criminal en alguna zona, entonces cuando quiere crecer o cuando quiere comenzar a tener mayor influencia en el territorio, pide o paga una especie de cuota para poder ocupar el nombre, la marca del cártel Jalisco Nueva Generación y que esa marca le sirva para poder llevar a cabo los actos intimidatorios que necesita para llevar a cabo actividades criminales. La relevancia del cártel Jalisco Nueva Generación va más allá de las fronteras mexicanas. Reportes del gobierno de Ecuador dan cuenta de alianzas de este cártel con células delictivas locales como los Tiguerones o los Lobos, que han desafiado a las autoridades. Incluso han amenazado con continuar con ataques a la población civil si persisten los traslados de sus integrantes a otros centros de reclusión. Las autoridades ecuatorianas también han dicho que esta respuesta violenta de las células es extraordinaria y que responde básicamente a alianzas con cárteles mexicanos. Sin embargo, los analistas aseguran que el incremento de la violencia es multifactorial y que tiene que ver también con las disputas internas por el mercado de las drogas. Los carteles mexicanos juegan un rol también importante en esta especie de división criminal del trabajo, pero también las organizaciones criminales o las bandas criminales colombianas y por supuesto las que están trabajando en el nivel de rutas. Dentro de México, recordemos históricamente el papel del cartel de Jalisco y la implosión en Cartel Nuevo Jalisco, los Caballeros Templarios, el cartel de Sinaloa. Creo que todo esto también tiene que ser explicado por la forma en cómo se tiene que repensar la política mundial de las drogas. Por su posición geográfica, Ecuador resulta atractivo para las organizaciones criminales. Recientemente, el gobierno del presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción, tras lo cual se han realizado más de 19,000 operativos para combatir a las bandas criminales. Además, las autoridades de ese país han informado de la detención de 1,042 criminales y la desarticulación de 5 bandas locales. En algunas comunidades como Guayas, Esmeraldas o Santo Domingo, la población vive en toque de queda y se han realizado algunas incautaciones importantes de armas o de drogas. Aunque el gobierno del presidente Lasso asegura que están doblegando al crimen organizado, lo cierto es que para algunos analistas las medidas no terminan de ser suficientes, toda vez que la violencia responde a causas estructurales. Todo esto está vinculado a la forma en cómo está manejando también el gobierno ecuatoriano el problema de la emergente violencia, el escalamiento de la violencia en Ecuador, con un presidente que no visita generalmente las cárceles, un presidente que no presta soluciones a las masacres carcelarias, un presidente que todavía cree que el indicador más importante es la incautación de drogas y no reducir significativamente la tasa de homicidios. Ecuador es uno de los países con más decomisos de cocaína en los últimos años. Llama la atención la violencia que se percibe en las calles, pero también alerta lo que sucede al interior de los centros penitenciarios. Entre el 2021 y el 2022, centenares de reclusos han muerto al interior de las cárceles por varias masacres sin que haya un responsable directo. Ante este panorama, el presidente Guillermo Lasso ha pedido la cooperación multilateral para frenar este problema, el narcotráfico, incluso ha llevado la petición a la Asamblea General de las Naciones Unidas sin que esto se traduzca necesariamente en una acción concreta, por lo cual la escalada de violencia se ve lejos de terminar.